¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a estar abordando un par de fórmulas de derivadas, las cuales tienen que ver con lo que serían logaritmos. Entonces, la primera de ellas es cuando tenemos una función de logaritmo con una base en específico. Es decir, cuando tenemos log, la base va a ser el numerito que tiene aquí, como por ejemplo la A. Ese numerito va a ser la base y la U pues va a ser el conjunto que tiene que ver con la X. Entonces, de igual manera como en todos los ejercicios pasados, el primer paso es determinar cuál es nuestra U, derivarlo y de ahí pues vamos a ir viendo. Entonces, para este primer ejercicio que la función es logaritmo base 12 de X, nuestra U sería simplemente X. De ahí hacemos la derivada de esa U. Para la derivada de U, en este caso como es X, su derivada sería simplemente 1. Ya tenemos la U, la derivada de U, y pues vamos a poner cuál es el valor de A. En este caso, para esta función, la A sería de 12. Entonces ponemos el 12, que es este numerito de aquí, y con esto ya podemos aplicar lo que sería la fórmula. Entonces, la fórmula de la derivada para este ejercicio sería poner primero aquí nuestra división de la fracción. En la parte del numerador ponemos la derivada de u, que sería en este caso 1. En la parte de abajo ponemos nuestra u, que para este ejercicio es x. Y todo esto está siendo multiplicado por el logaritmo y la base, en este caso esa base es de 12. Entonces ponemos logaritmo de base 12 de Euler. Y ya, en este caso, este ya sería nuestro resultado final. Para estos ejercicios, de igual manera, pues la parte que puede ser que nos tome un poco más de tiempo va a ser el determinar cuál es nuestra U y derivarlo. Y en algunos ejercicios, esta partecita que tenemos aquí se va a poder simplificar. En este caso, no se simplifica porque no hay simplificación que hacerse. Pero vamos a ver otros ejercicios y en esos otros sí se puede hacer una serie de simplificaciones. Entonces, pasando al siguiente ejercicio, en este caso tenemos y, bueno, que la función sería y igual al logaritmo de menos 37x. Aquí si se fijan, en comparación a nuestra fórmula, tenemos aquí la base que es la a, pero en este ejercicio aquí no tiene ningún numerito. Cuando tengan un ejercicio así o que vean el log y no tienen nada, ahí automáticamente ustedes van a tener que saber que este logaritmo, al no tener nada, es si tuviera implícitamente un 10. Cuando no tiene nada es 10. Entonces, de eso se trata cuando lo vean de esa manera, porque es el logaritmo que más se utiliza, el logaritmo base 10. Por eso se pone ya así sin ningún número. Entonces, vamos a empezar este ejercicio, este ejemplo, poniendo cuál es nuestra U, en este caso que es todo lo que está dentro de ese paréntesis, que es menos 37x. Ya que pusimos esa U, vamos a hacer la derivada de la misma. Y como es un número con una X, su derivada va a ser el puro número. Recordemos que hay que poner con todo y ese signo para que no se nos vaya a pasar. Justo así. Y de ahí ya nada más nos queda, en este caso, poner cuál sería el valor de nuestra A. Entonces, aquí como dijimos que no tiene nada, sería como si tuviera un 10. Ya con esto pues podemos aplicar ahora sí la fórmula de la derivada. Entonces la derivada de la función y para este ejercicio sería, en la parte de arriba ponemos la derivada de u, que en este caso es simplemente el menos 37. Y en la parte del denominador ponemos la u, que es menos 37x, justo así. Y después de eso ya ponemos que está multiplicando por el logaritmo base 10 de Euler, justo así. En este caso, si tiene el 10, pues podemos poner el 10 aquí o podemos dejar el puro log. Y ahora sí, ya que tenemos esto, lo único que nos haría falta sería hacer la simplificación. En este caso sí se puede simplificar el menos 37, ya que se encuentra en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces se cancelan y nos estaría quedando en este caso de lo que es la fracción. Nos queda 1 sobre x solamente. Y después ya la parte del logaritmo. Nos quedaría el logaritmo, el base 10, no es necesario que lo pongamos y ya nada más ponemos que es logaritmo de Euler, justo así.
Y pues este ya sería nuestro resultado simplificado para lo que es la derivada de esta función. Entonces, solamente es eso y tener en cuenta, pues si se puede simplificar, el realizarlo para poder llegar al resultado final. Entonces, ya que hicimos ese, vamos a ver otro ejemplo más. En este caso tenemos que es la función del logaritmo base 86 de 4x séptima. Entonces, en este ejercicio tenemos que nuestra u sería para este caso 4x séptima, justo así. Hacemos la derivada de esa u. En este caso, para la derivada de esa u tenemos que bajar primero el 7, que va a multiplicar al 4. 4 por 7 que bajamos y después le restamos 1 a la potencia, es decir, aquí sería 7 menos 1. Lo desarrollamos y nos estaría quedando que la derivada de u es en realidad 28x a la sexta. Y ya nada más nos quedaría poner cuál es el valor de nuestra a. Entonces, en este caso, la a tiene un valor de 86, justo así. Y con esto ya aplicamos nuestra fórmula de la derivada de la función y, la cual sería en la parte del numerador poner la derivada de u, que es 28x sexta. Ponemos el 28x a la sexta potencia en el numerador y luego en el denominador ponemos el valor de nuestra u, que en este caso es 4x a la séptima, justo así. Y después el logaritmo con la base a, que en este caso es 86 de Euler, justo así. Ya lo tenemos así y entonces ahora lo único que nos queda es hacer la simplificación. De 28 entre 4 nos queda 7. El 7 queda en la parte de arriba porque el número más grande está en la parte de arriba, es decir, en el numerador. Y luego de la división de x sexta entre x séptima, nos quedaría x. Y como la x con mayor potencia está en la parte de abajo, queda por eso en la parte de abajo, justo así. Entonces nos queda 7 sobre x con el logaritmo base 86, logaritmo base 86 de Euler. Y este ya sería el resultado final y ya simplificado. Entonces, justamente sería así. Solamente tengan en cuenta lo que se puede simplificar y el acomodo para que no tengan ese problema. Entonces, esto sería con respecto a esta fórmula. De ahí vamos a ver otra fórmula, en este caso cuando tenemos el logaritmo natural. En este caso el logaritmo natural, al tenerlo así, la derivada de este tipo de funciones nos va a quedar como derivada de u entre u, que es muy parecido a los ejercicios que acabamos de ver, solamente que ya no tiene la última parte que es el logaritmo de la base a por el Euler. ¿Por qué no tiene esto? Muy fácil, muy sencillo, porque si pusiéramos el logaritmo de base Euler de Euler, todo esto se estaría simplificando y nos estaría dando 1. Es por eso que no se pone. Entonces, al tenerlo como 1, en realidad ya nuestra función o nuestra derivada simplificada sería de esta manera. Y nos estamos ahorrando ese paso, por lo cual la derivada del logaritmo natural es muchísimo más sencilla en esos aspectos. Entonces, para este primer ejemplo tenemos lo que es la función del logaritmo de x, en la cual pues nuestra u para este ejercicio pues es simplemente la x, como este, y después derivamos esa u y nos estaría quedando que la derivada de x pues es simplemente 1. Y con esto pues ya nada más lo aplicamos en nuestra fórmula y obtenemos que la derivada sería poner la derivada de u, que es 1 sobre lo que sería la u, que en este caso pues es x, justo así. Y en este caso, pues este ya es el resultado. Es muchísimo más corto cuando tenemos logaritmo natural que cuando tenemos el logaritmo de una base en específico. Entonces, es prácticamente el mismo método, pero un poco más resumido, un poco más rápido. Y nada más para terminar y afianzar esta fórmula, tendríamos lo que sería esta función, que es logaritmo natural de 4x séptima. Entonces, en este caso, nuestra u es todo lo que está siendo afectado por el logaritmo natural, que sería 4x séptima, justo así. Derivamos esa u. En este caso, al obtener esa derivada de u, sería bajar la potencia, el 4 que multiplica ahora la potencia que es 7 que bajamos y le restamos 1
a esa potencia. Lo desarrollamos y sería en este caso el 28x a la sexta, justo así. Y nada más lo acomodamos ahora sí en nuestra fórmula para poder obtener la derivada de esa función. En este caso, en la parte del numerador, en la parte de arriba, tenemos la derivada de u, que sería 28x sexta, justo así. Y en la parte de abajo del denominador ponemos la u, que sería en este caso el 4x a la séptima, justo así. En estos casos también se puede hacer una simplificación que nos estaría quedando 7 debido al 28 entre 4 y de la x sexta entre la x séptima nos queda la x en la parte del denominador. Y este ya sería el resultado. Si se fijan, esta parte o este ejercicio es muy parecido al que vimos aquí, pero ya al tener el resultado nos queda solamente esta parte sin la parte del logaritmo. Entonces es para que se cheque que cuando tenemos logaritmo natural el resultado va a ser muchísimo más corto y pues se va a poder llegar a él más rápido. Entonces estos serían los ejemplos que tienen que ver con las derivadas del logaritmo. No sé si tengan alguna duda al respecto de estos ejercicios o de estas fórmulas. De mi parte no, profe, hasta está más fácil de lo que pensé en un principio. Sí, a veces puede entrar uno en pánico al ver la fórmula, pero al irlo desarrollando es más sencillo. Entonces, solamente sigan las bases de lo que ya conocen y se van a dar cuenta de que pueden resolver muchos más ejercicios de los que pues ya hemos visto. Entonces, lo estaríamos dejando hasta aquí por el día de hoy y con esto estaríamos terminando estas fórmulas de logaritmo.